Beliefs of Farrakhanism or the Nation of Islam. My question has to do with a group that calls itself the Nation of Islam, which is led by a man whose name is Louis Farrakhan. This group has misled many people with its ideas and beliefs which it propagates and spreads in their midst, especially those who embrace Islam. There are many Christians here in America who have left Christianity, and even people from other religions, who have embraced Islam, but unfortunately the ideas of this group are the first that they encounter. Among the main activities and ideas of this group is that they venerate racism and deny the prophethood of Muhammad, blessings and peace of Allah be upon him. In fact, there is a group among them who claim to be divine, and they apply to themselves names and attributes that are only befitting for Allah, may he be glorified and exalted. They strive to spread these toxic ideas among their followers by means of what they possess of eloquent language and powers of persuasion. I have some people I know who believe in the ideas of this group, and I want to convince them that what they are following is the essence of misguidance, but I am not one of those who can argue and debate well. All I want to do is to show them the correct path, supported by evidence from the Quran and Sahih Sunnah equals authentic traditions of Prophet Muhammad. I hope that you can help me to do that. Answer: Praise be to Allah. The Nation of Islam was founded by Wallace D. Fard, who appeared suddenly in Detroit in 1930 CE, calling black people to his beliefs. He disappeared mysteriously in June 1934 CE. He was succeeded by Elijah Poole or Elijah Muhammad, 1898 to 1975 CE. The movement passed through distinct ideological stages, one of which was the Farrakhan stage, as we shall see below. In Al-Mawsu'a al-Miyasira fil Madahib wal Adiyan al-Muasira 1360th, it says, "It should be noted that the ideas of this movement developed gradually, under the influence of the leader who ran its affairs. Hence the development of the movement may be divided into three periods. 1. The era of Wallace D. Fard. From the beginning the movement was known as the Nation of Islam, and was also known by another name, the Lost and Found Nation of Islam. Its most important aims were as follows: calling for freedom, equality, and justice, and striving to elevate and develop the group. Focusing on the superiority of the black race, which they claimed was the original race. They emphasized their African roots, and showed hostility towards whites, whom they described as devils. Striving to divert their followers from the Torah and Gospel, the Bible, to the Quran, whilst continuing to take some ideas from the Bible. 2. The era of Elijah Muhammad. Elijah Muhammad declared that God is not something unseen. Rather he must be embodied in an individual, and that individual is Wallace D. Fard, in whom God is incarnated, and he is worthy of supplication and worship. Thus, esoteric concepts entered the thought of the group. He claimed to be a prophet and gave himself the title of Messenger of Allah. He forbade to his followers gambling, drinking alcohol, smoking, overeating, and adultery. He banned mixing of women with men to whom they are not related, and he encouraged his followers to only marry people within the movement. He banned him from frequenting places of entertainment and cafes. He persisted in the belief that the black race was superior and regarded it as the source of all that is good, and continued to demean the white race and describe it as base and inferior. Undoubtedly only blacks were allowed to join the movement. Whites were definitely not allowed to join at all. Elijah Muhammad only believed in that which is tangible. Therefore he did not believe in the angels or in the physical resurrection. In his view the resurrection was no more than the intellectual revival of black Americans. He did not believe that prophethood ended with the Prophet Muhammad, blessings and peace of Allah be upon him, and he declared that he was the final messenger, because no messenger came but he spoke the language of his people, and he, namely Elijah Muhammad, had come as a prophet to whom revelation came from Wallace D. Fard in the language of his people, the blacks. He believed in the divinely revealed books, but he believed that a special book would be revealed to his people, the blacks, and this would be the final book to be divinely revealed to mankind. Prayer at his time consisted of reciting Al-Fatiha or some other verses or supplications whilst facing towards Mecca and keeping in mind the image of Wallace D. Fard. This was done 5 times a day. They fasted the month of December every year, instead of fasting Ramadan. Each member had to give 1/10 of his income to the movement. 3. The era of Warith Deen Muhammad. On November 24, 1975 CE, Warith Deen chose a new name for the organization, which was the Bilalians, after Bilal al-Habashi, the Muadhin of the Messenger of Allah, blessings and peace of Allah be upon him. On June 19, 1975 CE, Warith Deen repealed the rule banning whites from joining the movement, and on February 25, 1976 CE, a number of whites who had joined him appeared side by side with blacks in the convention hall.
On August 29, 1975 CE, he issued a statement that it was required to fast Ramadan and celebrate Eid al-Fitr. On November 14, 1975 CE, the name of the newspaper was changed from Muhammad Speaks to the Bilalian News, then it became the Muslim Journal. He announced that his title would be Chief Imam instead of Supreme Minister, and he changed the title Minister of the Temples to Imam. He focused his attention on religious matters, and delegated other matters to the leaders of the movement. He prepared the temples to become suited to holding regular prayers, Salah. On October 3, 1975 CE, he issued instructions that prayer should be offered in the correct manner as known to Muslims, 5 times daily. He addressed the Islamic concepts that had been wrongly embraced by the movement since the days of Wallace D. Fard and Elijah Muhammad and tried to correct them. The things that we have mentioned above do not indicate that the movement has taken a completely correct Islamic direction, but they do indicate that there has been an improvement in the thinking of the movement compared to how it was under previous leaders. It still needs corrections in ideological and practical terms in order to be Islamically sound. End quote. These are the stages through which this group has passed. Undoubtedly in the second stage, the stage of Elijah Muhammad, it was a disbelieving group that was outside of the framework of Islam, because of the beliefs mentioned above. Unfortunately, Louis Farrakhan has adopted the deviant ideas of the group as they were at the time of Elijah Muhammad. In the source quoted above, Al-Mawsu'a al-Muyassara, 1368, it says, Farrakhanism is one of the esoteric groups in the USA that still follows the way of Elijah Muhammad. Foundation and prominent figures. Its founder was born Louis Walcott to a family that worked in acting and music and had roots in the Caribbean islands. In 1956 CE he joined the group of Elijah Muhammad, who claimed to be a prophet and said that his teacher Wallace D. Fard was God incarnate. When Malcolm X opened Temple No. 11 in Boston, Louis X was appointed to help him as a preacher and administrator. When Elijah Muhammad expelled Malcolm X, he appointed Louis as the primary spokesman of the group and gave him the title Farrakhan. Then he made him a preacher in one of the biggest and most important temples, Temple No. 7, which had been run by Malcolm X before he was expelled from the group. The beliefs of Farrakhanism. Farrakhan affirmed all the teachings of Elijah Muhammad, apart from a few simple changes. On the last page of every copy of the group's newspaper, The Final Call, there is a statement under the twin titles of What Do the Muslims Want? And What Do the Muslims Believe? Which includes the aims and beliefs of Elijah's group, exactly as they were stated in every single copy of the Muhammad Speaks newspaper at the time of Elijah, and as they are mentioned in every copy of the statements of Elijah which are quoted from old copies of Muhammad Speaks. Some of the basic beliefs of Elijah's group that were revived by Farrakhan include the following: that Allah created himself, that all black people are gods and among them a real god is born every 25,000 years, one of the black gods, who was called Yaqub, created the white man as a result of some genetic experiments, that Muhammad ibn Abdullah, blessings and peace of Allah be upon him, was sent to the Arabs only, and Allah sent Elijah to the blacks of America, and he is the last of the messengers. Farrakhan believes that he is the person meant by the disciple Peter who is known in Christianity, and he believes that he does not possess the power to give life, but through the voice of Elijah Muhammad, he will revive the nation of Islam in its entirety. That the white man is a devil, that the black man is the one who composed all the divinely revealed books. Most of the teachings of the Quran are addressed to the messenger Elijah Muhammad and the blacks in America. There will be no bodily resurrection after death. Resurrection refers to the spiritual awakening of the blacks who are asleep in illusory graves, and that awakening can only come about by learning of Elijah and his God and believing in them. They say that if the Arabs really believed that Muhammad was the final prophet, then we can meet and debate the evidence until we reach an agreement. But you Arabs are racists and can never overcome this aspect of your nature which is similar to the nature of the white man, who is a devil. You and the Jews and the white men are all devils. Additions of Farrakhan. Regarding the new beliefs of Farrakhan about Elijah, he regards Elijah as God, just as the Christians regard Jesus as God. In fact, Farrakhan believes that Elijah is Jesus Christ. He claims that Elijah did not die, rather he was resurrected and is alive, even though Elijah emphatically and absolutely denied the physical resurrection. End quote from Al-Mawsu'a al-Muyassara. From these beliefs it is clear that these notions constitute disbelief and have nothing to do with Islam. What must be done is to call these people to affirm Allah's oneness and believe in Him, and that must be done by scholars and seekers of knowledge. Not everyone can expose himself to specious arguments and listening to falsehoods.
when he is unable to refute them and highlight their falseness. Hence, in calling these people, you must seek the help of those who can debate and argue with them, or give them books and material that explain true Islam, without indulging in argument with them when you are not skilled in arguing, for your failure to prove your point and refute their arguments could make them cling more firmly to their ideas and beliefs. Creencias del Farrakhanismo o la Nación del Islam. Mi pregunta tiene que ver con un grupo que se autodenomina la Nación del Islam, que está dirigido por un hombre cuyo nombre es Louis Farrakhan. Este grupo ha engañado a mucha gente con sus ideas y creencias que propaga y difunde entre ellos, especialmente aquellos que abrazan el Islam. Hay muchos cristianos aquí en Estados Unidos que han dejado el cristianismo, e incluso personas de otras religiones que han abrazado el Islam, pero desafortunadamente las ideas de este grupo son las primeras que encuentran. Entre las principales actividades e ideas de este grupo está que veneran el racismo y niegan la profecía de Mahoma, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. De hecho, hay un grupo entre ellos que dicen ser divinos, y se aplican nombres y atributos que solo son dignos de Alá, sea glorificado y exaltado. Se esfuerzan por difundir estas ideas tóxicas entre sus seguidores por medio de lo que poseen de lenguaje elocuente y poder de persuasión. Conozco a algunas personas que creen en las ideas de este grupo y quiero convencerlas de que lo que están siguiendo es la esencia del desvío, pero yo no soy de los que pueden argumentar y debatir bien. Todo lo que quiero hacer es mostrarles el camino correcto, respaldado por la evidencia del Corán y la Sahih Sunnah, igual a tradiciones auténticas del profeta Mahoma. Espero que puedas ayudarme a hacer eso. Respuesta: alabado sea Alá. La Nación del Islam fue fundada por Wallace de Fard, quien apareció repentinamente en Detroit en 1930 de la Era Común, llamando a los negros a sus creencias. Desapareció misteriosamente en junio de 1934 de la Era Común. Fue sucedido por Elijah Poole o Elijah Muhammad, 1898 a 1975 CE. El movimiento pasó por distintas etapas ideológicas, una de las cuales fue la etapa de Farrakhan, como veremos más adelante. En Al-Mawsu'a al-Muyassara fil Madhahib wal-Adyan al-Muasira, 1/360, dice: cabe señalar que las ideas de este movimiento se desarrollaron gradualmente, bajo la influencia del líder que dirigía sus asuntos. De ahí que el desarrollo del movimiento pueda dividirse en tres periodos. 1. La era de Wallace de Fard. Desde el principio, el movimiento fue conocido como la Nación del Islam, y también fue conocido con otro nombre, la Nación Perdida y Encontrada del Islam. Sus objetivos más importantes fueron los siguientes: pidiendo libertad, igualdad y justicia, y esforzándonos por elevar y desarrollar el grupo. Centrándose en la superioridad de la raza negra que, según ellos, era la raza original, enfatizaron sus raíces africanas y mostraron hostilidad hacia los blancos, a quienes describieron como demonios. Esforzarse por desviar a sus seguidores de la Torá y el Evangelio, la Biblia, al Corán, mientras continúa tomando algunas ideas de la Biblia. 2. La era de Elijah Muhammad. Elijah Muhammad declaró que Dios no es algo invisible. Más bien, debe estar encarnado en un individuo, y ese individuo es Wallace de Fard, en quien Dios está encarnado y es digno de súplica y adoración. Así, los conceptos esotéricos entraron en el pensamiento del grupo. Afirmó ser un profeta y se dio a sí mismo el título de mensajero de Alá. Prohibió a sus seguidores jugar, beber alcohol, fumar, comer en exceso y el adulterio. Prohibió la mezcla de mujeres con hombres con los que no son parientes, y alentó a sus seguidores a casarse solo con personas dentro del movimiento. Les prohibió frecuentar lugares de entretenimiento y cafés. Persistió en la creencia de que la raza negra era superior y la consideró como la fuente de todo lo bueno, y continuó degradando a la raza blanca y describiéndola como vil e inferior. Sin duda, solo se permitió a los negros unirse al movimiento, a los blancos definitivamente no se les permitió unirse en absoluto. Elijah Muhammad solo creía en lo tangible. Por tanto, no creyó en los ángeles ni en la resurrección física. En su opinión, la resurrección no fue más que el resurgimiento intelectual de los estadounidenses negros. No creía que la profecía terminara con el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y declaró que él era el mensajero final, porque no vino ningún mensajero, pero él hablaba el idioma de su pueblo, y él, es decir, Elijah Muhammad, había llegado como un profeta a quien le llegó la revelación de Wallace de Fard en el idioma de su pueblo, los negros. Creía en los libros revelados divinamente, pero creía que un libro especial sería revelado a su pueblo, los negros, y este sería el libro final revelado divinamente a la humanidad. La oración en su época consistía en recitar al-Fatihá o algunos otros versos o súplicas mirando hacia la Meca y teniendo en cuenta la imagen de Wallace de Fard. Esto se hacía 5 veces al día. Ayunaron el mes de diciembre de cada año, en lugar de ayunar el Ramadán. Cada miembro tenía que dar una 10ª parte de sus ingresos al movimiento.
3. La era de Warid-Din Muhammad. El 24 de noviembre de 1975, EC, Warid-Din eligió un nuevo nombre para la organización, que era Bilalians, en honor a Bilal al-Abasi, el mueadernanjin del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. El 19 de junio de 1975 de la era común, Warid-Din derogó la regla que prohibía a los blancos unirse al movimiento, y el 25 de febrero de 1976 de la era común, varios blancos que se habían unido a ellos aparecieron junto a los negros en el salón de convenciones. El 29 de agosto de 1975 de la era común, emitió una declaración de que se requería ayunar el Ramadán y celebrar Eid al-Fitr. El 14 de noviembre de 1975 de la era común, el nombre del periódico se cambió de Muhammad Speaks a The Bilalian News, luego se convirtió en The Muslim Journal. Anunció que su título sería Imán Jefe en lugar de Ministro Supremo, y cambió el título de Ministro de los Templos por Imán. Concentró su atención en asuntos religiosos y delegó otros asuntos a los líderes del movimiento. Él preparó los templos para que se adaptaran a la celebración de oraciones regulares, Salah. El 3 de octubre de 1975 de la era común, emitió instrucciones de que la oración se debía ofrecer de la manera correcta como la conocen los musulmanes 5 veces al día. Abordó los conceptos islámicos que habían sido adoptados erróneamente por el movimiento desde los días de Wallace de Fard y Elijah Muhammad y trató de corregirlos. Las cosas que hemos mencionado anteriormente no indican que el movimiento haya tomado una dirección islámica completamente correcta, pero sí indican que ha habido una mejora en el pensamiento del movimiento en comparación con lo que era bajo líderes anteriores. Todavía necesita correcciones en términos ideológicos y prácticos para ser islámicamente sólido. Fin de cotización. Estas son las etapas por las que ha pasado este grupo. Sin duda, en la segunda etapa, la etapa de Elijah Muhammad, era un grupo incrédulo que estaba fuera del marco del Islam, debido a las creencias mencionadas anteriormente. Desafortunadamente, Louis Farrakhan ha adoptado las ideas desviadas del grupo tal como eran en la época de Elijah Muhammad. En la fuente citada anteriormente, Al-Mawsu'a al-Muyassara, 1/368, dice, el farrakhanismo es uno de los grupos esotéricos en los Estados Unidos, que todavía sigue el camino de Elijah Muhammad. Fundación y personalidades destacadas. Su fundador nació Louis Walcott en una familia que trabajaba en la actuación y la música y tenía raíces en las islas del Caribe. En 1956 de la era común se unió al grupo de Elijah Muhammad, quien afirmó ser un profeta y dijo que su maestro Wallace de Fard era Dios encarnado. Cuando Malcolm X abrió el templo número 11 en Boston, se nombró a Luis X para ayudarlo como predicador y administrador. Cuando Elijah Muhammad expulsó a Malcolm X, nombró a Louis como el portavoz principal del grupo y le dio el título de Farrakhan. Luego lo nombró predicador en uno de los templos más grandes e importantes, el templo número 7, que había sido dirigido por Malcolm X antes de que lo expulsaran del grupo. Las creencias del farrakhanismo. Farrakhan afirmó todas las enseñanzas de Elijah Muhammad salvo algunos cambios sencillos. En la última página de cada copia del periódico del grupo, The Final Call, hay una declaración bajo los títulos gemelos de What do the Muslims want? ¿Y qué creen los musulmanes?, que incluye los objetivos y creencias del grupo de Elijah, exactamente como se expresaron en cada copia del periódico Muhammad Speaks en la época de Elijah, y como se mencionan en cada copia de las declaraciones de Elijah que se citan de copias antiguas de Muhammad habla. Algunas de las creencias básicas del grupo de Elijah que fueron revividas por Farrakhan incluyen las siguientes: que Alá se creó a sí mismo, que todos los negros son dioses y entre ellos nace un dios real cada 25.000 años. Uno de los dioses negros, que se llamaba Yaqub, creó al hombre blanco como resultado de algunos experimentos genéticos. Que Muhammad ibn Abdullah, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, fue enviado solo a los árabes, y Alá envió a Elías a los negros de América, y él es el último de los mensajeros. Farrakhan cree que él es la persona a la que se refiere el discípulo Pedro que es conocido en el cristianismo, y cree que no posee el poder de dar vida, pero a través de la voz de Elijah Muhammad revivirá la nación del Islam en su totalidad. Que el hombre blanco es un diablo. Que el negro es quien compuso todos los libros divinamente revelados. La mayoría de las enseñanzas del Corán están dirigidas al mensajero Elijah Muhammad y los negros en América. No habrá resurrección corporal después de la muerte. La resurrección se refiere al despertar espiritual de los negros que duermen en tumbas ilusorias, y ese despertar solo puede ocurrir al aprender de Elías y su Dios y creer en ellos. Dicen que si los árabes realmente creían que Mahoma fue el último profeta, entonces podemos reunirnos y debatir la evidencia hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero ustedes, los árabes, son racistas y nunca podrán superar este aspecto de su naturaleza que es similar a la naturaleza del hombre blanco, que es un diablo.
Tú, los judíos y los hombres blancos son todos demonios. Adiciones de Farrakhan. Con respecto a las nuevas creencias de Farrakhan sobre Elías, él considera a Elías como Dios, al igual que los cristianos consideran a Jesús como Dios. De hecho, Farrakhan cree que Elías es Jesucristo. Afirma que Elías no murió. Más bien, resucitó y está vivo, a pesar de que Elías negó enfática y absolutamente la resurrección física. Fin de la cita de Al-Mawsu'a al-Muyassara. A partir de estas creencias queda claro que estas nociones constituyen incredulidad y no tienen nada que ver con el Islam. Lo que se debe hacer es llamar a esta gente a afirmar la unidad de Alá y creer en él, y eso debe ser hecho por eruditos y buscadores de conocimiento. No todo el mundo puede exponerse a argumentos engañosos y escuchar falsedades cuando es incapaz de refutarlas y resaltar su falsedad. Por lo tanto, al llamar a estas personas debe buscar la ayuda de aquellos que puedan debatir y discutir con ellos o darles libros y material que expliquen el verdadero Islam, sin permitirse discutir con ellos cuando no está capacitado para argumentar por su incapacidad para demostrarlo. Su punto y refutar sus argumentos podría hacer que se aferren más firmemente a sus ideas y creencias. Nos complace mantenernos en contacto con usted a través de este vídeo y esperamos que preste atención. Por favor, suscríbase y comente si tiene alguna pregunta. Le pedimos a Alá, que sea exaltado, que los ayude y los cuide y que bendiga sus esfuerzos. Y Alá sabe más.